nosotros sabemos que cada vez que se nos hace una operación, sentimos dolor. Para ello los doctores usan anestésicos. Resulta que antiguamente no se usaba eso, y si ustedes ven la historia van a ver los distintos métodos, ¿no?, que se utilizaba para adormecer a las personas, desde un golpe hasta embriagarlos a un grado que perdieran la conciencia. Pero un doctor estadounidense, ¿sí?, un doctor estadounidense llamado Crawford, fue el primer cirujano en utilizar un anestésico. ¿Sí? Esto fue en el año 1842, un 30 de marzo. Y ese famoso anestésico fue el dimetiléter, ¿sí?, uno de los éteres que vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Vamos a notar ahora algunas características importantes. ¿Qué es lo que debemos saber para entender a cabalidad esta presentación de éteres? Tener, por ejemplo, conocimientos del carbono y sus tipos, las reacciones químicas orgánicas, un poco de estequiometría, y las reacciones de sustitución, adición y eliminación que se utilizan normalmente en las reacciones químicas que se dan en los compuestos orgánicos. Vamos a iniciar la parte de interés. Sí, cada docente va a utilizar, ¿no?, una aplicación. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del Quizlet, o también puede ser el Kahoot, ¿no?, o otra que el profesor tenga a bien utilizar para reforzar la parte teórica, es decir, para ver cómo es que entran a clase y han leído sus PPTs, para que podamos tener una idea de qué es lo que debemos de reforzar, ¿sí? Entonces vamos a ver que también es importante ya a estas alturas, prácticamente medio ciclo, a la siguiente semana ya le toca su parcial, ya el logro de la sesión de aprendizaje es un tema ya que nosotros ya conocemos su importancia, ¿sí? Entonces, el logro de la sesión de aprendizaje, como siempre lo hemos mencionado, es el horizonte o la brújula que nos lleva a obtener los logros en esta sesión, ¿sí? Cuando ustedes se desempeñen en el mundo laboral, ustedes van a tener objetivos diarios, logros de una actividad cotidiana dentro de un centro laboral. Entonces, ahora que nosotros conocemos qué es un logro y para qué se utiliza, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar hoy día. Entonces, hoy día al finalizar la sesión, ¿sí?, el estudiante reconoce la estructura de los éteres, ¿sí? Hoy día vamos a ver estructuras de éteres, sus propiedades tanto físicas como químicas, y además sus aplicaciones industriales. Eso es lo que vamos a enfatizar ahora, ¿sí? Vamos a ver que ya vimos una aplicación médica, ¿no?, que sirven como anestésicos. Pero hay muchos más, y la importancia de ellos lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vamos a ver los contenidos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en sí generalidades de éteres, vamos a ver tipos de éteres, vamos a ver su nomenclatura, cómo se nombran, vamos a ver las propiedades físicas y químicas que hacen a estas sustancias únicas dentro del mundo de los compuestos orgánicos. Vamos a ver sus aplicaciones industriales, que nos va a ayudar a ver cómo se puede aplicar, y conociendo las aplicaciones incluso hasta hacer mejoras en los procesos. ¿Sí? Vamos a ver los éteres en forma teórica. Miren, los éteres poseen un átomo de oxígeno, ¿sí? Por eso son conocidas como funciones oxigenadas. ¿Sí? Los éteres tienen oxígeno en su composición química, por eso también se les conoce como funciones oxigenadas, ¿no? Pueden tener dos tipos de cadenas, ¿no?, las alquílicas, que pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Vamos a ver que el agua es el H2O, esa es su característica que hemos visto, y las características similares que tiene con el alcohol. Mira, el éter también tiene una similitud muy próxima en los ángulos, ¿sí?, de radical a radical, pero es una similitud porque sus propiedades son totalmente distintas. Miren, ¿en qué se caracterizan los éteres? Se caracterizan por su falta de reactividad química. Similar a los alcanos. Recuerda, los alcanos también son poco reactivos, y si lo hacen con halógenos, que son altamente reactivos, ¿no? Entonces, son muy empleados por ese motivo como disolventes, ¿sí? Los éteres, por tener poca reactividad, se usan mucho como disolventes, ¿no? Además, el éter de mayor importancia comercial es el éter dietílico, ¿sí? El dietiléter, justamente llamado también éter etílico o simplemente éter, ¿sí? Vamos a continuar viendo un poquito más de la teoría. Entonces, existen en la naturaleza compuestos naturales, por ejemplo, que están formados
o forman parte de su función química la función éter. Por ejemplo, la melatonina. Esto lo que ves acá se conoce como melatonina. Es una hormona que el ser humano segrega o genera y que se cree que regula el ciclo del sueño, ¿sí? Entonces, este es un éter muy importante y bien estudiado en la medicina. ¿Sí? La morfina también es un analgésico potente, ¿sí? Y se trata con dolores severos. Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer terminal o es herido de gravedad, por ejemplo, en un campo de batalla, le inyectan directamente morfina. Mira, ¿y la morfina de dónde proviene? Del opio. ¿Sí? Es una droga potente que, si bien es cierto, se usa en el ámbito de la medicina, pero también se usa en forma ilegal. ¿Sí? Los traficantes de droga utilizan la morfina, venden morfina, y la gente se droga con este tipo de sustancia orgánica, ¿no? Y la vitamina E, que es un antioxidante muy conocido. Vamos a ver algunos puntos importantes también, miren. ¿Cómo se nombran los éteres? Miren, los éteres tienen un nombre común, ¿sí? Se nombran los grupos alquilo, ¿sí? Es decir, el oxígeno, que es la función éter, va a tener acá un radical y va a tener acá otro radical, ¿sí? Entonces, estos radicales se van a nombrar, ¿sí? En orden alfabético, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos y luego de haber determinado los radicales, lo que tenemos que hacer es darle la terminación ílico, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este es un éter metílico. Mira, si tú ves acá, este es un metil y acá tengo otro metil. Mira, es simétrico, ¿sí? Es decir, tiene el mismo sustituyente a ambos lados. Entonces se llama éter metílico. Mira, ahora yo tengo acá otro radical, observa, mira. Y son dos etiles, entonces éter etílico. Pero ¿qué sucede cuando no son iguales? Por ejemplo, ahora este es un metil, ¿sí? Y ahora este es un, perdón, voy a borrar, a ver, voy a borrar esta parte para que nos pueda, ya le expliqué, para que nos podamos, sí, tener acá claro lo que queremos explicar. Mira, este es un etil, ¿sí? Y acá tengo un metil. Cuando eso sucede, tú tienes que numerarlo en forma alfabética. Por ejemplo, comienzas con el etil, ¿sí? Y continúas con el otro, ¿sí? Radical, metílico, ¿sí? Éter, etil, metílico, ¿sí? Siempre se le da la terminación ílico en este tipo de nomenclatura. Mira, los nombres comunes se emplean normalmente para describir compuestos muy sencillos, ¿sí? Para más complejos tenemos otro tipo de nomenclatura, ¿sí? Y también, por ejemplo, a ver, ¿cómo daríamos nombre a este compuesto? Mira, el nombre de este compuesto, lo primero que tenemos que obtener son los radicales. Mira, acá tengo un metil y acá tengo un, ¿cuántos carbonos tiene? Vamos a numerarlos. 1, 2, 3, 4. Sería un éter. Voy a ponerlo acá mejor, ¿sí? Éter, como hemos visto en antes. Ahora le damos el orden alfabético, ¿sí? ¿Quién va? Este sería metil, etil, propil, butil. Éter, ¿sí? En orden alfabético sería butil, butil, metílico. Sí, mire, hay otro tipo de nomenclatura que también le da un nombre específico. Mira, se llama butil, butil-metil, ¿sí? Butil, en orden alfabético. Este es un butil, metil, éter, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vamos a dar el otro nombre? Mira, igualito, acá yo tengo un metil. Y acá tengo un sustituyente que está acá, que tiene 1, 2, 3 carbonos. Entonces, esto sería un propil, ¿sí? Metil-etil-propil. Este sería un propil y este sería un metil. Entonces, el orden alfabético, ¿cómo sería? Éter, éter propil, metílico. ¿Sí? A ver, voy a borrar, lo he escrito mal. A ver, metílico, ¿sí? Metílico. ¿Sí? Entonces, ahora también tiene este nombre. Mira, también se le da este nombre, que también es un nombre sencillo. Sería metilpropil, ¿sí? Siempre en orden alfabético, sería metil.
propil, éter, ¿sí? Esos nombres son los comunes que se le dan. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver acá, mira, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá un etil. Acá, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos 1, 2, 3. Este sería un propil. Entonces, ¿cómo se nombraría en orden alfabético? Sería éter, etil, propílico, ¿sí? Propílico. Entonces, esos serían los nombres de estos éteres, ¿sí? Vamos a continuar a ver con la teoría. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo sería este de acá. Entonces, este sería, ¿cómo sería este éter? A ver, este sería un fenil, ¿no? Y este es un metil. Este sería éter en orden alfabético. Fenil, metílico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cómo sería este de acá? A ver. Este sería un metil. Este es un isopropil. Y su nombre sería éter. ¿Sí? En orden alfabético, isopropílico. Isopropil, isopropil. Y él sería metílico. Entonces, básicamente, esos serían los nombres. ¿Sí? El este de acá te lo dejo para que tú lo desarrolles en tu casita. Entonces, vamos a ver ahora una nomenclatura, como alcoxi-alcano. ¿Sí? Sabemos que como estos compuestos orgánicos son poco reactivos, entonces lo que va a suceder es que van a tener una nomenclatura similar a los alcanos. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a nombrar la forma UPAC. ¿Sí? La forma UPAC. ¿Cómo sería la forma UPAC? Mira, yo distingo, ¿sí? La cadena principal, la más compleja. Por ejemplo, este tiene 1, 2 carbonos. Entonces, esto sería un etil, ¿sí? Perdón, etil, ¿sí? A ver, perdón. Entonces, sería un etil. ¿Sí? Y este sería un, ¿sí? ¿Cómo le llamaríamos esto? Un metoxi. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la cadena principal, nosotros vamos a nombrar en función de esa cadena principal. Vamos a ver en qué consiste esto. Mira, en la nomenclatura UPAC se usa el grupo alquilo más complejo, lo que te indicaba, buscas el grupo más complejo como el nombre raíz y el resto del éter como un grupo alcoxi. ¿Sí? Para nombrar el alcoxi se cambia la terminación il. ¿Sí? Entonces, acá voy a poner acá. Entonces, este sería el grupo alcoxi. Que como tiene un carbono, sería un metoxi. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el nombre de la cadena compleja? Como viene a ser un tipo alcano, entonces tenemos 1, 2, sería etano. ¿Sí? Pero vamos a ver acá, vamos a borrarlo bien. Entonces, ese sería 2 carbonos. ¿Sí? Vamos a verlo acá. 2 carbonos, ¿cómo sería? Etano. Entonces, ¿cómo sería? Metoxi, etano. ¿Sí? Ese es el nombre de la UPAC. Ahora, ¿sí? Recuerda, metoxi. ¿Sí? Metoxi, porque tiene un solo carbono, etano. Ahora, el nombre común, ¿cómo sería? Sería un éter, ¿sí? Por supuesto es un éter, y en orden alfabético. ¿Cómo sería? 1, 2, etil, ¿sí? Etil, y el otro es metílico, ¿sí? Ahora vamos a ver que como grupo más complejo tenemos a este benceno, y este sería el grupo sustituyente, ¿sí? De el tipo alcoxi. ¿Cómo sería? Mira, si tú ves acá, este es un metoxi. Entonces ya creo que te has dado cuenta. Cuando tú tienes, por ejemplo, un compuesto que no es el principal, entonces le da la terminación oxi. Metoxi, porque tiene un solo carbono. Metoxi, y esto es un benceno, ¿sí? Benceno. Metoxibenceno, ¿sí? Entonces el nombre UPAC sería metoxibenceno. ¿Cómo sería el nombre o éter común? El nombre común sería éter, ¿sí? Vamos en orden alfabético, este es un fenil, ¿sí o no? Como sustituyente, fenil metílico, ¿sí? ¿Cómo sería el de acá? Mira, este de acá, ¿sí? La cadena principal sería cloro, mira, cloro. ¿Por qué decimos que la cadena principal es el cloro? Porque este es un cloroalcano, ¿sí? Entonces sería clorometoxi,
clorometoxi, ¿sí? Clorometoxi, y esta sería la terminación metano, ¿sí? ¿Cómo sería esto en el nombre común? Sería éter, este sería clorometil metílico, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro nombre, ¿sí? Entre la YUPAC y el común. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de nombres de alcóxidos, ¿sí? Cuando son más complejos. Mire, cuando son más complejos, lo que yo tengo que hacer es numerar la cadena. Por ejemplo, yo tengo acá, este es 1, este es 2, esto es 3, este es 4 y este es 5. ¿Sí? Esto sería un metil. Entonces tú, cuando son cadenas complejas, numeras la cadena compleja y esto lo pasas como un alcoxi. Esto sería 1, 2, 3, 4. Entonces sería un propoxi. Propoxi, ¿sí? Propoxi. A ver, no es propoxi. A ver, es 4, es buta. Entonces sería butoxi, ¿sí? Vamos a verlo acá. Butoxi. Pero tú tienes que poner en qué posición va ese butoxi. Está en la posición 1 de la cadena más compleja. Entonces sería 1 butoxi. Ahora pones los radicales. Acá está el metil, mira. Sería 2,3, lo que indicamos acá, es un dimetil. ¿Y cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pentano. Pentano, ¿no? Carbono 5, entonces este es un pentano. Entonces por eso que se llama dimetilpentano. Ahora vamos a ver a un compuesto, ¿sí? Cíclico. Miren, por ejemplo, acá yo tengo que esto es ¿qué vendría a ser un etoxi, no? Etoxi, ¿sí? Mira, estos son metiles. Este es un metil y este es otro metil. Mira, metil y este es otro metil, ¿sí? Entonces, como la vez pasada, nosotros lo que tenemos que hacer es darle numeración. Comenzar por el punto donde yo tenga a los sustituyentes con menor número. Entonces, a este le llamo 1, 2, este sería 3. ¿Sí? Entonces sería 3 etoxi, 1,1 dimetil. ¿Y esto cómo se llama? Es un ciclo hexano. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Sí? Entonces sería dimetil ciclohexano. Entonces, esta es la forma como le vas a dar los nombres, ¿no? A los compuestos conocidos como éteres de cadena un poco más compleja. ¿Sí? Vamos a continuar acá. Entonces, acá ya están los nombres. Mira, acá sería 2 etoxi. Entonces, acá numeramos 1, acá sería 2. Mira, sí, en posición está, este sería 1, 2 carbonos. Este sería un etoxi. ¿Sí? Etoxi. Y como está en la posición 2, decía 2 etoxi. ¿Y cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Sería etoxipentano. Ahora vamos a ver el siguiente. ¿Sí? El siguiente, ¿cómo sería? Entonces yo tengo acá, esto es 1, esto es 2, esto es 3, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo acá que este es el sustituyente del éter. 1, 2, 3. Este sería propoxi, ¿sí? Propoxi. Entonces, ¿cómo lo nombro? Voy a poner acá 2,3. Este es un metil y este es otro metil, ¿sí? Ambos son metil. Entonces sería 2,3 dimetil. ¿En qué posición está ahora el propoxi? 2 propoxi. ¿Y cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Carbonos igual a 4, entonces sería propoxibutano, ¿sí? Ahora yo tengo acá este compuesto, ¿sí? Mira, acá yo tengo 1, 2. Entonces yo le pongo 1, 2, sería 1,2, ¿sí? Este es metoxi, metoxi, y acá tengo otro metoxi. Entonces sería 1,2 dimetoxi ciclopentano, porque este tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si es una cadena cerrada, es un ciclopentano. Sí, igual vamos a ver ahora el siguiente. Sí, mira, ahora tenemos un doble enlace. Entonces comenzamos 1 por acá, 2, 3, 4, ¿sí? El doble enlace tiene prioridad en este círculo, en este sistema orgánico cíclico. Entonces, ¿en qué posición está el sustituyente? Mira, entonces esto es, mira,
tenemos 1, 2, 3, 4. Pero mira, tiene acá un carbono terciario unido al oxígeno. Entonces, este es un terbutoxi. ¿Por qué ter? Porque está en un carbono terciario. Este es 1, 2, 3, 4 carbonos. Por eso se llama terbutoxi. ¿En qué posición está? En 4. ¿En qué posición está el doble enlace? 1. Y le damos ciclohexeno. Entonces, esta sería la forma como nombrar, ¿sí?, a estos compuestos de tipo de cadena más compleja. Entonces, ahora vamos a dar algunos nombres, ¿sí? Te voy a dejar algunos para que tú lo hagas en tu casita. Entonces, vamos a nombrar algunos compuestos sencillos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primero. Vamos a nombrar el primero. Entonces, el primero que tú ves acá, ¿sí? Es una cadena compleja, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, y estos son 5 carbonos. Entonces sería un pentano. Pero este de acá, ¿cómo se llama? Etoxi. Entonces su nombre sería, ¿sí? 2, ¿sí? Su nombre sería 2-etoxi, 2-etoxi, y la terminación pentano. A ver, vamos a escribirlo correctamente, ¿sí? 2-etoxi, 2-etoxi, pentano. Sí, acá vamos a ver otro ejemplo. Miren, por ejemplo, yo tengo acá, sí, un ejemplo sencillo. Vamos a ver, ya hemos hecho este, ¿sí? Entonces vamos a nombrar ahora este de acá, ¿sí? Esto sería nuevamente, ¿qué cosa? Un etoxi. ¿Sí? Nuevamente sería un etoxi. Entonces, este etoxi de acá, ¿en qué cadena principal está sostenida? Está sostenida en esta, mira, comienzo por acá porque comienza el doble enlace. 1, 2, 3. Entonces, ¿en qué posición está? 3, etoxi. ¿Y cuál es la terminación de este compuesto orgánico? 1, 2, 3. Sería un penteno. Etoxi, perdón, metano, etano, propano. Sí, propeno. Sí, como es un alqueno es propeno. Sí, propeno. Entonces, etoxi, propeno. Entonces ya tenemos dos ejemplos, ¿sí? Para que tú puedas tenerlo como base para que puedas estudiar. Vamos a hacer uno más, mira. Acá tengo 1, 2. ¿Te acuerdas que le das prioridad al doble enlace? 1, 2, 3. Entonces, en esta posición 3, ¿quién está? Mira, 1, 2, 3. Entonces, ese sería un propoxi, ¿no? Porque tiene 3 carbonos. ¿Sí? Un propoxi, ¿sí? Vamos a ver si propoxi. Muy bien, propoxi. ¿Y cómo lo nombraríamos? Entonces tenemos que nombrarlo de la siguiente manera, ¿no? ¿En qué posición está el propoxi? 3. 3 propoxi. Entonces, ¿en qué posición está el doble enlace? Sí, en la posición 1. ¿Y qué cantidad de carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería un ciclo hexeno. 1 ciclo hexeno. ¿Sí? Entonces, ese sería el nombre, ¿sí?, de este compuesto. ¿Sí? Lo demás lo dejo para que ustedes lo puedan desarrollar en sus clases, ¿sí? Preguntar a sus docentes o incluso no ustedes mismos traerlo desarrollado. Vamos a ver ahora qué propiedades físicas tienen los éteres. Mire, los éteres no forman enlaces mediante puentes de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, esa es una gran particularidad. Entonces, eso lo hace poco solubles. Y por eso es que son usados, tienen bastante uso, ¿no? En el campo de la medicina, ¿no? Por ejemplo, acá ahí se dice, tienen puntos de ebullición más bajos que los alcoholes, ¿sí? Su punto de ebullición de los éteres es más bajo que los alcoholes. Mira, los éteres de cadena corta son solubles en agua. A medida que aumenta la longitud de la cadena, disminuye la solubilidad. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy importante entre los éteres. Mira, los éteres son muy poco reactivos. Ya dijimos por eso es que se les nombra similar a los alcanos.
Entonces, esas son algunas propiedades físicas que muestran los éteres, ¿sí? Vamos a ver acá ahora otras características, ¿no? Mira, los éteres tienen menor temperatura de ebullición, ¿sí? Hierven a menor temperatura que los alcoholes, ¿sí? Y de igual o similar masa molecular. Entonces, mira, si tú ves acá, acá vemos, ¿sí? A un éter, ¿sí? Dimetílico, y tú ves acá a un éter también dimetílico, es decir, una solución de éteres, hay una débil interacción entre dipolo y dipolo. ¿Qué significa dipolo-dipolo? Las cargas positivas, perdón, las cargas negativas con las cargas positivas, ¿sí? A 20 grados centígrados, el dimetiléter y el metiletil-éter son gases, ¿sí? No sé si has escuchado a los gases del sueño, que son los éteres, ¿no? Vamos a ver acá también algunas propiedades químicas. Mira, en cuanto a su reactividad química, los éteres son similares a los alcanos, ¿sí? Tienen una baja reactividad química. Debido a su baja reactividad química, son considerados como muy buenos solventes, ¿sí? Esa característica de ser poco reactivo le da la particularidad de ser buenos solventes. Sí, solamente reaccionan con haluros de hidrógeno, es decir, con ácido hídrico, ácido bromhídrico y ácido clorhídrico, ¿sí? En caliente todavía. Mira, acá tengo un metoximetano, lo hago reaccionar con ácido clorhídrico y me da un clorometano, ¿sí? Y libera agua. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en una reacción química, ¿sí? Vamos a ver aplicaciones industriales. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales? Por ejemplo, el dimetiléter es un gas incoloro que tiene una variedad de usos. Actualmente se emplea como propulsor de los aerosoles, ¿sí? En vez de usar los fluorocarbonados, ¿sí? Los fluorocarbonados, que son la familia de los compuestos del flúor y el carbono que destruyen la capa de ozono, ¿no? Entonces, estos son ahorita utilizados, ¿no? En vez de ese tipo de compuestos, porque esos, los que te mencioné, los fluoroclorocarbonados, destruyen la capa de ozono. Mira, el anisol, dice también conocido como metoxibenceno, es un líquido relativamente no tóxico. Mira, tiene un olor picante y dulce, por lo que son empleados en perfumes y cosméticos. Sí, en la perfumería y en el ámbito o la industria de los cosméticos son usados algunos éteres muy importantes, ¿sí? Por su tipo de aroma, por el olor que poseen. Mira, el tetrahidrofurano es un disolvente importante que aumenta el índice de octano de las gasolinas. Sí, este también es una aplicación muy importante que se verá en el ámbito de la petroquímica, ¿sí? Vamos a ver las aplicaciones industriales que también se les da. Mira, el polietilenglicol, ¿sí? Es un compuesto orgánico que de cadena larga. Esta puede ser de longitudes diferentes. Los usos del polietilenglicol varían en tamaño según el tamaño de la cadena, ¿no? ¿Y en qué se utiliza? Como laxantes, cremas para la piel y lubricantes. Básicamente eso es lo más importante, ¿no? Vamos a ver ahora acá, ¿qué es lo que vamos a ver en clase? Mire, nosotros podemos utilizar el IQ-MOL, ¿sí? IQ-MOL le dicen, ¿no? Pero el IQ-MOL para poder recrear ésteres en clase, ¿sí? Les invito a que ustedes puedan en su casa utilizar este simulador para que puedan ver con más facilidad, ¿sí? Las sustancias orgánicas que se presentan. Entonces, luego de haber visto esto, mira, vamos a ver, hemos estudiado los éteres, su formulación, su nomenclatura, sus propiedades y las reacciones químicas más importantes, ¿no? Vamos a anotar ahora, ¿sí? Como conclusión, ¿sí? Vamos a hacer un quiz, un juego, para después de haber visto cómo ingresaron a clase, con este juego vamos a ver cómo es que estamos terminando nuestra clase, o sea, si hemos cumplido lo que conocemos como el logro de la sesión de aprendizaje. Bueno, para esto el profesor usará una aplicación determinada, acá es un quiz, pero puede ser un Kahoot, ¿sí? Y otro tipo de aplicación que sea sencilla y práctica para ustedes, ¿sí? Vamos a ver ahora en lo que es la parte de metacognición, ¿sí? ¿Qué conozco de los temas? ¿Qué conozco de los temas aprendidos? ¿Sí? Aumentar mi conocimiento. ¿Qué conclusiones puedo obtener de lo que he aprendido? ¿Sí? Ahora, ¿dónde puedo aplicar lo que he aprendido? Es muy importante, ¿no? Tener esa brújula. Ahora, otra pregunta muy importantísima es, ¿qué me pareció difícil para yo poder entender este tema? Entonces, respondiendo a esas pequeñas preguntas, nosotros podemos eh, trabajar en la parte cognitiva, es decir, en la parte del aprendizaje y mejorar la retroalimentación que ustedes
necesitan. Pero para eso se requiere que ustedes, jovencitos, lean un poco sus PPTs y vengan y tengan en claro, ¿no? Que pueden preguntar, pueden hacer las preguntas necesarias, pertinentes para que puedan aprender. El docente está muy llano y listo a poderlos ayudar, ¿sí? Para que nosotros podamos afianzar la teoría que hemos mencionado, vamos a trabajar en equipo, es decir, vamos a dejar que los grupos formados de laboratorio, que pueden ser 4 o 5, yo le he puesto 5 acá, puedan formar esos grupos y para resolver ejercicios en equipo, en grupo, de los cuales luego de pasado un tiempo, lo que se va a hacer es, se va a pedir que a un integrante del grupo, lo que ustedes elijan cualquiera, haga la exposición de sus ejercicios resueltos. Pero los demás también intervienen, ¿cómo? Resolviendo las preguntas que se les hagan, ¿no? Van a responder preguntas de tal manera que ustedes puedan todos participar. Entonces, luego de esto, estimados estudiantes, también se les recomienda que lean los libros, ¿no? Que están acá en la literatura o en la referencia para que puedan profundizar sus conocimientos. Luego de esto, estimados estudiantes, no me queda más que decirle gracias por su atención y nos vemos en la clase, ¿sí? En la clase de tipo, ¿sí? Sincrónica, ¿sí? Perdón, a ver, vamos a ver acá. Sí, listo. Nos vemos, estimados estudiantes. Cuídense.